Buenos días. Se va a presentar el trabajo análisis técnico patrimonial de las prensas de usillo de las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz de Riopa. El índice que se va a seguir es el indicado y el trabajo consiste en avanzar en el estudio y la valorización de los recursos patrimoniales industriales muebles disponibles en el Museo de las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz de Riopa, Albacete. Curiosamente, y por avatares del destino, se pone este trabajo a continuación del compañero Eduardo Currá, en el que hacía cita a las screw presses, es decir, las presas de usillo, por lo cual hay una continuidad. En su caso se fijaba más su trabajo en los temas de la infraestructura, del edificio, de su evolución, y en este caso vamos a centrarnos más en las prensas, en las máquinas herramienta correspondientes. Estas Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz fueron establecidas en el reinado de Carlos III por el técnico austríaco Juan Jorge Grauner en 1773. Se ubicaron en esta población de la Sierra del Segura, de la zona de Alcaraz, debido a las importantes reservas de calamina, que es el mineral de zinc necesario para la fabricación de latones. Estas fábricas constaban de varios establecimientos que han estado en funcionamiento 223 años hasta su cierre en 1996. Su producción ha sido muy diversa y preferentemente ha consistido en piezas y semiproductos de latón, bronce y cobre. En la actualidad, en el establecimiento San Carlos se encuentra instalado el Museo de las Reales Fábricas de Riopa, que ponemos así las MRFR. Quizá la prensa de usillo más famosa, más conocida, es la de la plancha 15 del volumen 25 de la Encyclopédie de Diderot de D'Alembert, que se utiliza en muchos libros de historia de la tecnología, en muchos libros sobre patrimonio industrial. Esta prensa, lo mismo que la comunicación anterior se decía, están muy vinculadas a la fabricación de monedas. Ya más adelante se inventaron, se desarrollaron las prensas de usillo a fricción, es decir, aquellas que tienen un accionamiento mecánico que permite ascender y descender de una manera, entre comillas, automática, o más bien dicho, mecánica, el usillo principal y, por tanto, el cabezal y portaherramientas. Esta fotografía es muy parecida a una que se ha visto en la comunicación anterior, de la ceca de Roma. Se ve la instalación de las fábricas de Riopa a mediados del siglo XX y la actualidad del museo. Se han conservado la posición relativa de las máquinas, evidentemente faltan los operarios y está más limpio la zona de exposición. A partir del trabajo de campo realizado, que por cierto se ha tenido que interrumpir porque coincidió la restricción de desplazamientos debido al COVID-19, pero se ha hecho un trabajo suficiente para poder realizar esta presentación a nuestro entender. Se ha hecho una clasificación tipológica de estas prensas, se ha hecho una codificación interna, un análisis técnico patrimonial, se han evaluado algunos comentarios sobre su valor patrimonial. En este trabajo hay siete prensas de usillo en estas Reales Fábricas de Riopa, 2 de carácter manual, es decir, solamente de usillo, y las otras son de usillo a fricción. Estas son las 2 prensas manuales que se tienen, las 2 son de sobremesa o de sobrebancada, como podría decirse, y esta prensa, la de la LAN, es la estrella de la comunicación, la estrella del museo, ya que es originariamente se piensa que es una prensa de volante y posteriormente se adaptó a ser prensa de usillo a fricción. Abiertas en la forma de campana, tiene su bastidor, que es el usual que había en todas las cecas, en la de París y en la de Roma, a finales del siglo XVIII y primeros del siglo XIX. Estas son las 4 prensas de usillo a fricción ya construidas explícitamente con esa fisonomía. Esta es en C, un cuello de cisne, es decir, esta es escotada y tiene mejor acceso a piezas grandes. Las otras son con bastidor en H o doble bastidor, y estas 2 son de la misma casa, de la casa Weingarten, fábrica alemana. Esta es una prensa muy singular porque es sobrebancada, es una prensa situada sobrebancada. Aquí se tienen algunas de las características principales de estas prensas. Debe indicarse que algunas de las fechas que se dan son estimadas a partir de ciertas características técnicas y cierta documentación que hay, mientras que la de estas 3 prensas está documentada por las entradas de material y de equipos en la fábrica.
y como decíamos, fue inicialmente una prensa de volante y estaban accionadas inicialmente por rueda hidráulica hasta hacia los años 30-40, cuyo accionamiento es el actual, que es por motor eléctrico y polías trapeciales. También nos resulta interesante comparar la prensa de la LAN con otras prensas que están expuestas en museos nacionales. Realmente hay dos en la Real Casa de la Moneda de Segovia y hay dos en el Museo de la Casa de la Moneda de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de Madrid. Las dos CECAs, la más antigua y la actual CECA de Madrid. La prensa de la Lande es de mayor tamaño y robustez, por lo cual queda claro que inicialmente no se diseñó para utilizarse en la acuñación de moneda, aunque sí tiene la misma tecnología que estas. Aquí se pueden ver las prensas de Segovia, que son la A y la B. Esta es de sobremesa y está con el hueco para donde se ubicaba el operario que cargaba y descargaba la zona de trabajo, y las dos de abajo son las de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Apréciese, como decía, el mismo tipo de estructura que tiene la bancada, esta de 1903 y esta de 1926, pero mucho mayor y más robusta la prensa de Riopa. Realmente por eso este trabajo para nosotros tiene un doble interés. Por un lado, estudiar elementos muebles que son menos conocidos en el patrimonio industrial que los bienes inmuebles y se dedica menos atención. También a veces hay menos restos y están muchas veces más descontextualizados. Y también analizar los recursos patrimoniales de las antiguas reales fábricas de Riopar para poder ponerlas en valor en su debida situación. A lo largo del trabajo se han presentado 7 prensas de usillo, que son las existentes en el Museo de las Reales Fábricas de Riopar. 5 de ellas son de usillo a fricción. Se trata de 7 modelos diferentes, aunque 3 de ellos son del mismo fabricante. Fabrik Weingarten, de la ciudad alemana homónima. El modelo más antiguo, la prensa de la LAN, originariamente era una prensa volante reconfigurada a prensa de usillo en la segunda mitad del siglo XIX y pasada a accionamiento eléctrico hacia mediados del siglo XX. Hay que tener en cuenta que las Weingarten de 140 toneladas y 70 toneladas tratan del inicio de desarrollo de este tipo de prensas, por lo que son casi unos ejemplares que marcan el inicio de dicha configuración, de dicha tipología de máquinas herramientas. Por otra parte, sin embargo, conviene darse cuenta que estas son las mismas, que son formas, tipologías que han pervivido hasta nuestros días. Y si entramos ahora mismo en Internet y buscamos el mercado de segunda mano, se siguen encontrando prensas que son exactamente iguales a estas que datan de principios y de mediados del siglo XIX. Las prensas de la LAN de Weingarten, tanto 70 como 140, tuvieron inicialmente, como ya se ha dicho, accionamiento hidráulico para pasar actualmente a accionamiento eléctrico. La prensa Weingarten en cuello de cisne, en C, y la prensa en doble bastidor debieron estar inicialmente ya construidas para tener accionamiento eléctrico. Se puede apreciar la previdencia del diseño de esta máquina a lo largo del tiempo, lo cual indica de alguna manera que el diseño inicial era potente y válido. Realmente las prensas de usillo manuales se ve que son muy similares a los primeros balancier o prensas de volante empleados en la acuñación de moneda en la CECA de París y en la figura de Enciclopédie, así como en las prensas de los museos de la Real Casa de Segovia y de Madrid. También conviene decir que que interesa mantener este tipo de máquinas, tanto la de la LAN como la Weingarten 140 y 70, por su valor histórico, y también se cree que es necesario mejorar el estudio y la conservación del conjunto de 7 prensas porque marcan una evolución a lo largo del tiempo de esta tipología de máquinas herramientas. Indicar por último que este trabajo se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, Industria, Innovación y Estructuras, y el de Enseñanza de Calidad. Las referencias se han puesto según diversas familias y con esto finaliza la comunicación. Muchas gracias por su atención.